A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con la congresista Margot Palacio. Ella es integrante de la bancada de Perú Libre, representante por Ayacucho. Le agradecemos la amabilidad porque ha hecho un alto en estos momentos en las actividades que está cumpliendo en el Pleno del Congreso de la República para atender la comunicación con Conexión Perú y RCR. Qué gusto saludar a la congresista Margot Palacio, muy amable. ¿Cómo está? Agradecida por este espacio. No, por el contrario, yo le agradezco la deferencia que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? ¿Cómo está analizando el momento actual, no? Leía unas declaraciones suyas en la mañana donde usted planteaba que es necesario ir oxigenando el gabinete, ¿no? ¿De qué manera el gabinete puede oxigenarse desde su punto de vista? Bueno, en relación a la pregunta que le hiciera el periodista, si es que el premier debería continuar, y en ese sentido fue mi respuesta en que se debería, en este caso, hubiera aceptado el presidente de la República cuando el premier Aníbal Torres presentó su renuncia, un poco para también poder permitir, en este caso, que se haga un trabajo no tanto confrontacional, porque lo que se está viendo es eso, ¿no? Y sería bueno que pueda ingresar otra persona, que pueda atender los puentes y se pueda ya también, en este caso, no contribuir más a lo que se está viviendo en este momento. Es una inestabilidad política que perjudica, en este caso, a los 33 millones de peruanos. Lo que usted plantea es bastante interesante, congresista Margot Palacio, ¿no? En tratar de que el gobierno tenga una persona que tienda puentes, que sea el nexo dentro de una conversación permanente, dentro de un diálogo alturado entre ejecutivo y legislativo. Y en ese sentido, ¿usted considera que Aníbal Torres no tiene ese temperamento como para tender puentes en estas circunstancias? No está contribuyendo a que pues se logre generar una estabilidad que se requiere, ¿no? Sino más bien está contribuyendo a pues esos enfrentamientos que cada día se vienen polarizando más, y que si no hay en este caso un adecuado tratamiento a esto, vamos a estar en una mayor etapa de crisis, lo cual no es finalmente conveniente para todo el Perú, porque hay que recordar finalmente quienes salen perjudicados son los anexos, los centros poblados, los distritos de las zonas rurales más alejadas, pueblos en extrema pobreza y creo que eso no le hace bien a ellos, a las grandes mayorías. Y como yo hacía referencia en algún momento, esos pueblos ni siquiera toman agua entubada, mucho menos agua, en este caso tratada, no tienen energía eléctrica. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esas condiciones? Creo que es momento de ponernos a trabajar y también hacer cumplimiento de la propuesta popular que le llevó a Pedro Castillo como presidente de la República. Creo que estamos en una etapa en la cual sí se debería ya implementar algunas propuestas de campaña que se dieron, por lo cual el pueblo también le decidió dar el voto de confianza y con el cual llegó a ser presidente de la República. Esa polarización que vive el país, ¿usted cree que se puede superar si el presidente encuentra una persona con un perfil adecuado como para establecer, ¿no?, los canales de comunicación más adecuados, con un clima más aparente entre ejecutivo y legislativo? Mire, creo que acá tenemos que tener hay dos posiciones. El legislativo, que tampoco quiere en este caso dialogar, ¿no?, sino que se han vuelto en una posición de negación hacia lo que viene haciendo el Ejecutivo. Entonces partiría de las dos partes, porque finalmente quienes han originado toda esta inestabilidad política institucional ha sido el propio Congreso, y eso no lo podemos negar desde un primer momento, con las interpelaciones, con las censuras, con la vacancia. Creo que eso ha hecho pues que se sienta el Ejecutivo atacado por un poder legislativo que finalmente es cierto, ¿no? Hasta se ha llegado a no darle la autorización mediante el voto para ir a una asunción de un presidente acá en América del Sur, lo cual dice mucho, ¿no? En política los gestos valen, y creo que el legislativo también
se esfuerza día a día para tener esos resultados de 1% de credibilidad, es decir, el 1% del pueblo peruano cree al Congreso y 8% le da la confianza. Eso es sumamente preocupante, ¿no? No solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo, que varios congresistas lo único que se dedican pues es a presentar mociones, interpelaciones, cada día en los medios de comunicación, prácticamente hablar cuáles son sus próximas estrategias tácticas para dar el golpe a este gobierno. Entonces, creo que tampoco, si no se cambia, en este caso, los que dirigen el Congreso de la República, por más que se cambie un premier, la situación va a continuar de la misma manera. Y creo que hasta peor, porque ya hemos visto a la propia presidenta del Congreso de la República unirse a Patria Roja, Suter, hablar semanas antes también de que ella siempre había estado de acuerdo con la vacancia del presidente y que la idea no se le ha ido, aunque sea presidenta del Congreso de la República, y creo que eso pues viene agudizando. Creo que ambas partes, tanto el Legislativo y el Ejecutivo, deben tener personas que puedan tender puentes, llegar al diálogo, pero lamentablemente en esta actualidad y realidad no tenemos ni de ambas partes de que quieran pues primero pensar en el Perú, sino acá ya hay otras posiciones que se ha podido evidenciar desde el momento que el 5 de junio se dio como ganadora el presidente de la República. Creo que eso ha sido el punto de partida para esta crisis que estamos viviendo, política, institucional y entre otros. Usted es comunicadora y sabe perfectamente que un elemento clave en toda esta crisis es la búsqueda de una comunicación adecuada, una comunicación política, ¿no? Y también no podemos negar, usted es una persona también bastante transparente que dice las cosas como las percibe, ¿no? Esa fricción viene de ambos lados, ¿no? Por eso yo le preguntaba, ¿por qué cree usted que el presidente, sabiendo el temperamento que tiene el doctor Aníbal Torres, lo mantiene en la posición, lo mantiene como presidente del Consejo de Ministros? Si puede conseguir una persona que reúna o tenga el perfil de diálogo que tanto se busca. Bueno, sabemos que es una prerrogativa del presidente, no ha aceptado su renuncia, él tendrá en este caso las motivaciones y justificaciones para poder permanecer en el premierato al premier Aníbal Torres. Creo que eso el que tendría que responder más directamente es el propio presidente de la República. Yo no soy su portavoz, ni mucho menos su traductora. Entonces, preguntémosle al presidente de la República, ¿no? ¿Cuáles finalmente son sus motivaciones para continuar con la permanencia del premier hasta el día de hoy? Cuando se plantea refrescar, oxigenar el gabinete, ¿solamente sería en la figura de Aníbal Torres Vázquez o usted también considera que otros ministros deberían dar un paso al costado? Mire, acá debemos evaluar de acuerdo a la funcionalidad que están teniendo en cada una de las carteras. Cada ministro tiene que demostrar que viene ejecutando y desarrollando las actividades programadas dentro de cada una de estas carteras ministeriales. Pero estamos viendo que inclusive dentro de la ejecución presupuestal no ha habido avances. Y no solamente estamos hablando del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales. Local también preocupa. Aquí se tiene que hacer una verdadera evaluación de acuerdo a si vienen cumpliendo o no objetivos y metas desde las carteras ministeriales cada uno de estos ministros, lo cual ya en primera instancia se habla que no hay la capacidad de ejecutar el presupuesto y eso obviamente preocupa porque estamos ya a pocos meses de terminar el año, estamos en el mes de septiembre. Creo que acá se tiene que hacer una evaluación de acuerdo al cumplimiento de las funciones, en la capacidad de poder dirigir cada una de las carteras ministeriales, lo cual, dentro de la Comisión de Pueblos Andinos que presidí en la anterior legislatura, poco nada yo he visto en el trabajo en su momento cuando estuvo el señor Salas, ¿no? Lamentablemente no ha habido realmente la iniciativa de verdaderas políticas que benefician a los pueblos andinos, amazónicos, y se ha hecho algo tal vez ahí con los hermanos afroperuanos, pero ya es un trabajo que venía desde años atrás y que se aprobó este plan DEPA, ¿no? Que es un plan en el cual se detalla prácticamente de cómo es que se tiene que atender en diversos sectores a nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes o afroperuanos. Haciendo una evaluación real, ¿usted considera que el señor Alejandro Salas
¿también sería una persona que podría dejar el gabinete en esta situación de oxigenación? No, como le señalaba, ese es mi análisis después de estar en un año dentro de la Comisión de Pueblos Andinos y no ver en este caso un trabajo real de este ministerio que en su momento estuvo liderado el ministro Salas, ¿no? Que ahora ha sido cambiado a otro ministerio. Esperemos que desde ahí pueda hacer los trabajos correspondientes de acuerdo a las funciones y competencias y establecer verdaderas políticas que puedan reivindicar los derechos laborales que ya de por sí han sido totalmente golpeadas por anteriores gobiernos, ¿no? Nuestra invitada en esta oportunidad es la congresista Margot Palacios. Ella es integrante de la bancada de Perú Libre, representante por Ayacucho. Congresista, usted ha tocado un tema central que poco se toca, ¿no? Y que usted lo pone en agenda. Y qué gusto ver que se pone este tema en agenda, ¿no? La poca capacidad, la poca eficiencia que han tenido en el gasto público los gobiernos subnacionales. Me refiero a las gobernaciones, a las municipalidades provinciales, a las municipalidades distritales, ¿no? ¿Por qué no se ha puesto énfasis en este año de gobierno en que se ejecuten las obras que tanto se necesitan para programas de agua y saneamiento, para infraestructura básica, para los temas de educación, ¿no? Los niveles de gasto o los porcentajes son bastante débiles. ¿Cuál es la razón? Usted que recorre todo el país. Sí, creo que dentro de los gobiernos regionales muchas veces ellos justifican a la tardía desembolso del Ministerio de Economía y Finanzas a través de las diferentes carteras o unidades ejecutoras para poder ejecutar, en este caso, los proyectos ya programados. Esa es una justificación, pero también hay que plantear o señalar algo importante. Muchas veces el profesional o el alcalde o gobernador regional no está preparado dentro de la administración pública, no conoce los procesos, el personal tampoco contribuye mucho. Caso concreto le voy a mencionar de un programa de irrigación que se llama PRIDER en Ayacucho, que recibe financiamiento del Ministerio de Agricultura, que debería encargarse de mejorar, en este caso la agricultura en mi región de Ayacucho. Es uno de los programas más corruptos. ¿Y qué es lo que señalan ellos? ¿Por qué se han paralizado obras? ¿Por qué están, en este caso, están procesadas o finalmente se han concluido y están inoperativas? Muchos señalan que los profesionales que elaboran los perfiles y los expedientes técnicos no cuentan con el perfil profesional para elaborarlo. ¿Por qué? Asumen ellos que los salarios que se les da obviamente no son, en este caso, competentes de acuerdo al profesional que se requiere, pero aún así siguen haciendo expedientes, perfiles técnicos que finalmente van a tener el resultado que viene teniendo, en este caso, particularmente en mi región, ¿no? Hay 8 proyectos de gran envergadura, estamos hablando de represas, de canales de irrigación, que por una mala elaboración de expedientes técnicos, de perfiles en primer momento, ahora están siendo judicializadas, inoperativas, y esto obviamente preocupa, ¿no? También el tema, si estos funcionarios señalan que el salario que se les paga a los profesionales para que elaboren este tipo de documentos no cubre, en este caso, para contar profesionales capacitados, especializados, y por eso creo que tenemos a nivel nacional varias obras paralizadas en proceso, o si han concluido no pueden usarse porque ha habido fallas al momento de la ejecución y están totalmente inoperativas. Ahora, y el otro problema, congresista Margot Palacios, el tema de la corrupción que ha cruzado de manera transversal, ¿no? Todas las instituciones en el país, no están ajenas los gobiernos regionales, no están ajenos los gobiernos provinciales, ni mucho menos las alcaldías distritales, ¿no? Que es un tema central, ¿no? No se utiliza bien los recursos. Y parte de ellos, según lo ha detallado la propia Contraloría General de la República, tiene que ver con presuntos hechos de corrupción. Sí, efectivamente, y son estos gobernadores regionales unidos a través de esta asociación nacional que piden adelanto de elecciones cuando deberían ver primero qué es lo que está pasando en sus gobiernos regionales. Casi todos, por no decir la mayoría, están
procesados por diversas situaciones irregulares, ¿no? Ellos exigen, ¿no?, adelanto de elecciones cuando ni siquiera tienen la capacidad de ejecutar su presupuesto, cuando están procesados porque hubo irregularidades o presuntas irregularidades al momento de ejecutar varias obras y varios proyectos, y están procesados, ¿no? Y no específicamente por ser honrados, ¿no?, sino porque hay una presunción de irregularidad, obviamente que tendrá que ser investigado por la institución competente y determinará si efectivamente fue dolo, o son actos de corrupción. Ahora que estamos tocando el tema de corrupción, ¿no?, ¿cómo está analizando usted los presuntos casos de corrupción que implicarían o implican al entorno de la familia del presidente Pedro Castillo? ¿Cómo analiza esta situación, que es una situación bastante delicada? Mire, primero aquí lo que tenemos que también hacer un análisis es que esta Constitución del 93 no permite aperturarle un proceso penal a ningún presidente. Es decir, fue hecha esta Constitución a talla y medida de este, pues, de facto presidente que se tuvo, Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que entender que sucedió gobiernos corruptos en el cual nunca se le pudo aperturar una investigación penal mientras esté en su mandato, lo cual hubiese sido distinto si esta Constitución dijera que sí se le puede aperturar a un presidente de la República, no solamente en este caso una investigación fiscal, sino una investigación ya en el ámbito penal. Esta es una de las consecuencias que tenemos de esta Constitución del 93, que pues encubre, está hecha para proteger a los grandes corruptos que hemos tenido, y eso nos ha demostrado la historia, Alberto Fujimori, en este caso Toledo, Humala, Ollanta Humala, Alan García, y entre otros, ¿no? Yo saludo que en esta oportunidad el Ministerio Público haya hecho una interpretación distinta y históricamente se haya aperturado una investigación fiscal al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Pero también esperamos que esto no haya sido selectiva, ¿no? Es decir, porque es Pedro Castillo, le aperturamos una investigación fiscal. ¿Por qué nos hicieron con los anteriores presidentes? También sería una pregunta que deberían responder los anteriores fiscales y jueces que tuvimos y que no hicieron nada, y ahí sí no interpretaron como ahora sí lo están haciendo la Constitución 93. Ahí también planteamos que se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar ese tipo de artículos que han permitido que durante décadas pues tengamos presidentes de la República y se roben el dinero de todos los peruanos, lo cual ha quedado claro con los anteriores presidentes de la República. Entonces, creo que es momento de que ya sea el Congreso de la República o el Ejecutivo, representado con el Presidente de la República, se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente en donde no solamente estén los políticos, sino también el pueblo debidamente representado, y comencemos a escribir nuestra nueva Constitución artículo por artículo. Obviamente los derechos fundamentales no cambian aquí y en cualquier parte del mundo, eso no va a tener que cambiarse, pero sí el capítulo económico, los contratos ley y los no también, que vienen a ser perjuiciosos para el Estado peruano. Entonces vamos viendo que esta crisis estructural que está viviendo hoy día en el Perú, creo que la salida más adecuada y que no vaya a tener en este caso resultados negativos, porque estamos viendo una polarización a tal sentido de que hay muchos peruanos que van a defender a este gobierno de Pedro Castillo porque se ven reflejados en él, porque ven a un poblano que está ahí en la presidencia de la República y ven cómo la derecha representada muchas veces y a lo largo de estos 200 años, ¿no?, a través de empresarios, medios de comunicación monopólicos, puede generar finalmente un caos. Lo que yo propongo a esta salida, esta crisis que estamos viviendo, es que se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente y en paralelo se fusione, trabaje el gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo, porque no van a ser pues ni la Presidenta del Congreso, que va a dirigir en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, ni el Presidente de la República. Congresista, pero en este caso yo le planteaba, mi pregunta era bastante directa, ¿no? O sea, ¿cómo usted está analizando? Usted es una representante más destacada de la bancada de Perú Libre. ¿Cómo están ustedes analizando, cómo están viendo estos casos, ¿no?, donde
de una u otra manera ya comprometen a la familia del presidente, ¿no? A la señora del presidente de la República, a la cuñada del presidente de la República, a los cuñados del presidente de la República, a los sobrinos del presidente de la República, a amigos del presidente de la República, ¿no? Usted ha dicho que saluda la investigación fiscal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo está analizando estos temas? Que el Ministerio Público haga su trabajo, es la que administra la justicia juntamente con el Poder Judicial. Yo, por más que sea congresista, cumplo funciones como fiscalizar y hacer el control político. Yo no puedo sentenciar, yo no puedo decir si es un delito o no es un delito. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es su trabajo, pero tampoco sí que lleguemos a una instrumentalización política del Poder Judicial, lo cual se está pudiendo percibir mediante las actuaciones que están teniendo representantes del Ministerio Público y otras. Eso hay que tener mucho cuidado. Acá, desde la bancada, siempre hemos dicho que se investigue respetando el debido proceso y que se determine a través de las pruebas, porque es una hipótesis y sabemos muy bien que una hipótesis puede ser verdadera y falsa. Entonces, las pruebas, las declaraciones, lo que se encuentre durante el proceso de investigación va contrastar con la hipótesis que la Fiscalía ha elaborado. Si se corrobora, la justicia peruana tendrá que la que sancione de acuerdo al delito, los años que le toca estar en la cárcel, la reparación, si es que va a haber o no, pero por favor, dejemos trabajar a la Fiscalía. Reitero, acá el congresista ni el comunicador es el juez y el fiscal, acá nosotros no vamos a sentenciar. Eso sí tiene que dejar bien en claro. Creo que acá el Ministerio Público que haga su trabajo, como lo está haciendo, muy dándole la celeridad del caso, está bien, pero reiteramos también a la misma vez y hacemos un llamado de respetando el debido proceso y sin instrumentalizar políticamente a este poder del Estado que tenemos que ser, en este caso, el poder, el Ministerio Público, ¿no? Muy bien, congresista Margot Palacios, integrante de la bancada de Perú Libre. Yo le agradezco, usted nos ha dado unos minutos, está participando en el Pleno del Congreso y gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.